Llega la poesía. Bienvenidos, Urbe Poética de Wilton Rizo. Dios, poeta en cada vocablo y en cada grafía de cada palabra, envía a sus poetas a embellecer el lenguaje de la urbe. Dios, pintor de todos los colores en celestiales tonalidades, envía a sus asistentes lejanos para que decoren la urbe. Dios envía a sus poetas a embellecer el lenguaje de la urbe, porque Dios es poeta en cada vocablo, en cada grafía de cada palabra. Es la poesía. Y queremos en esta oportunidad que comprendamos mejor la poesía y la filosofía. En esta ocasión vamos a tratar sobre la poesía filosófica o la filosofía en la poesía. Y rebuscando en la gran biblioteca déifica de Google, encontré un estudio de el docente investigador del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO, Julio César Goyes Narváez, natural de Pasto en el departamento de Nariño. Y él habla de la elevación de la verdad o del conocimiento. El título que él tiene es en pregunta, dice, gradación de la verdad o del conocimiento. Y dice Julio César, mucho se ha hablado de los orígenes y de los horizontes que comparten la poesía y la filosofía. Gran parte de los reparos hacia la poesía se ubica del lado de la filosofía. Platón es el primero en enfrentar la poesía y a partir de allí el pensamiento occidental se encumbró en la poesía, en una larga y compleja discusión. La querella que propuso y desarrolló la antigüedad clásica tiene que ver con los conceptos de imitación y amor a la sabiduría. Según esto, la poesía sería más imitativa que la filosofía, pues esta última está más cerca de la verdad. Pensadores modernos como Nietzsche y Heidegger han puesto esta afirmación en tela de juicio. Más recientemente, Gadamer, Derrida, Deleuze y Rorty, entre otros, han tratado de establecer el contenido de la verdad de la literatura, porque es la filosofía más reciente, en el tiempo más advenediza y moderna, la que hinca su aguijón en la carne de la poesía y le inyecta su propio veneno. La reflexión, el trabajo del concepto, el sistema, la pregunta, la exigencia de fundamento, la constancia crítica, el escepticismo, el análisis riguroso en definitiva, todo lo que es defensa del principio de realidad, inteligencia, duda y razón. No obstante, es posible establecer lazos dinámicos, dialógicos y creativos entre el pensamiento y el poema, entre la metáfora y el concepto, entre la realidad y el placer, entre las razones y los sueños, una dialogía histórica sin duda, pero como se ven las cosas, demasiado actual. Hagamos pues un conciso recorderis de esta vieja querella que ha impedido ver la interdisciplinariedad y encontrar los criterios de verdad del pensamiento complejo del hombre, hoy globalizado, fragmentado, pero con un afán de alcanzar un día la transdisciplinariedad. En el famoso diálogo de la República, Platón expulsa a los poetas, o quizás sea más acertado decir, a los poemas imitativos, dramáticos sobre todo, y algunos pasajes de los poemas épicos. La poesía imitativa, dice Platón, a Glaucón, nos hace viciosos y desgraciados a causa de la fuerza que da estas pasiones sobre nuestra alma, en vez de mantenernos a raya y en completa dependencia para asegurar nuestra virtud y nuestra felicidad. Vamos con la música también hace poemas. Los hermanos Arriagada, chilenos de los años de 60, estuvieron en Colombia también en la televisión en 1970 y 71, muy famosos por su música romántica, por sus boleros y sus baladas. Un tema de los hermanos Arriagada que nos dice, poema. Noche oscura de amargura,
es luz que brilla ya en el cielo. Poema es recordar a un ser querido que uno quiere y que no viene. Poema es el cantar de un pajarito que vive fuera de su nido, con la esperanza de volver. Poema es soledad de la alborada, un ebrio triste en la calzada, queriendo la luna alcanzar. Poema es la soledad de la alborada, un trovador en serenata queriendo la luna enamorar. Poema es la tristeza, es la alegría, es el nacer de un nuevo día, es dolor cruel de una pasión. Poema es un poeta apasionado, es escribir desesperado lo que está aquí en el corazón. Poema es el cantar de un pajarito que vive fuera de su nido, con la esperanza de volver. Poema es soledad de la alborada, un ebrio triste en la calzada, queriendo la luna alcanzar. Bien, y así pasaron los hermanos Arriagada. Ahora, la hora, por cortesía de Más Publicidad. Señores y señoras, señoritas, jóvenes, mayores y menores, la hora de la poesía es con Más Publicidad. Un saludo a Miguel Ángel Silva y familia allá en Más Publicidad, como también por su tierra, Boyacá. Y bien, nos retomamos o nos queremos retrotraer a través de el profesor Gómez Narváez hacia la poesía. Platón, los griegos, Sócrates, Aristóteles, ellos van en esta fila. Y las imágenes nos van a hacer recordar el Partenón, nos van a hacer recordar aquellos sitios maravillosos donde la cuna de la cultura se fue formando. Lo interesante de esta revisión, señala el autor, es observar cómo Platón no únicamente expulsó de la ciudad a los poetas considerados imitativos, y que deformaban las raíces de la cultura y de la verdad, sino que también proclamó la necesidad de otro tipo de poetas, los épicos, como Homero, y los líricos. Esta clase de poetas no imitaban, sino que son auténticos, inspirados y enunciativos, de manera que los poetas imitativos construyen ficciones haciéndolos decir todo tipo de cosas a sujetos, personajes ficticios,
De allí que Platón exprese en un pasaje de la República su molestia porque el poeta dramático imitativo se oculta bajo las voces de otras personajes, y la voz del poema o narración no sea simple, directo. Esto porque la poesía se hacía en el estilo del teatro, en el ágora griega. Entonces, Platón criticaba esa parte, que el poeta debería ser directo y no realizar la poesía a través de las voces. Ahora se llaman imitadores, se llaman comedy estándar, en fin, tienen una serie de nombres, pero siguen siendo odiosos para muchas personas. Y así, decía, deducimos que es a estos poetas que imitan las voces de otros haciendo parecer que saben todo tipo de cosas a los que Platón expulsa de la ciudad ideal. ¿Cuál era la ciudad ideal en Grecia? La ciudad ideal en Grecia era la ciudad de la cultura, la ciudad del ágora, del debate, donde se empieza a fermentar la democracia. Y así mi querido Glaucón señala, cuando oigas decir a los admiradores de Homero que este poeta ha formado la Grecia y que leyéndolo se aprende a gobernar y conducir bien los negocios humanos, y que lo mejor que se puede hacer es someterse a sus preceptos, deberás tener toda clase de miramientos y de consideraciones con los que empleen este lenguaje como si estuvieran dotados del mayor éxito. Y hasta concederles que Homero, el más grande poeta y el primero entre los trágicos, pero al mismo tiempo no pierda de vista que en nuestro estado no podemos admitir otras obras de poesía que los signos a los dioses y los elogios de los hombres grandes, porque tan pronto como des cabida a la musa voluptuosa, sea épica, sea lírica, el placer y el dolor reinarán. El placer y el dolor reinarán, porque no es en virtud del arte ni de la ciencia el hablar tú de Homero como lo haces, sino por una inspiración y una posesión divinas. Y lo mismo que los coribantes no sienten ninguna otra melodía que la del Dios que los posee, no olvidan las figuras y las palabras que corresponden a este aire, sin fijar su atención en todos los demás. De la misma manera tú, Ión, es otro personaje, cuando se hace mención de Homero, apareces sumamente afluente, mientras que permaneces mudo tratándose de los demás poetas, de manera que poetas y filósofos no están alejados sino por un grado de verdad que anula unos géneros poéticos y reivindica otros. Sultán Aguanón escribe que cuando el poeta se presenta a sí mismo en primera persona, en lugar de imitar lo que otros personajes ficticios decían, el contenido de la poesía podía ser tan o incluso más verdad que el de la filosofía. Entonces nos vamos de nuevo con los hermanos Arriagada y una canción que es poema, donde está París, Rusia, Moscú, y donde también se refleja el sentimiento latinoamericano en la canción. Los hermanos Arriagada, Natalí. La plaza roja desierta, delante de mi Natalí, tenía un lindo nombre mi guía, Natalí. La plaza roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz, y yo seguía aquel frío domingo a Natalí. Hablaba en francés muy sobrio de la revolución de octubre, y yo pensaba ya que de la tumba de Lenin iríamos al Café Pushkin a tomar un chocolate. La plaza roja desierta, le tomé un brazo y sonrió. Rubio era el cabello de mi guía, Natalí, Natalí. En su pieza de la universidad
Un grupo de estudiantes la esperaba impaciente. Reímos, mucho conversamos, querían saberlo todo. Natalie traducía. Moscú, los llanos de Ucrania y Les Champs-Élysées. De todo se habló, después cantamos. Luego ellos muy alegres abrieron botellas de champán y de Francia y de fueron bailando. Cuando todos ya se fueron, estuvo la pieza en silencio. Quedé yo solo con mi guía, Natalie. Ya no hubo más preguntas sobre la revolución de octubre. Ya no estábamos allí. Se acabó la tumba de Lenin, el chocolate del café Pushkin, todo lejos quedó. Qué vacía que quedó mi vida, más sé que un día en París seré yo quien servirá de guía, Natalie. Esta canción marca una época, los años 60, pero también marca una revolución, las revoluciones que venían por toda América. Pero desde luego es una canción que hace una alegoría política, filosófica, sin lugar a duda no deja de ser un poema. Y si hablamos también del maestro Horacio, hablamos de su carpe diem, disfrutar la vida al máximo, gozar de este día. Este es un poema de Wilton Rizo. Sentir placer intenso al desearte, en la intensidad del deseo, prolongar el placer. Que crean tus figuras al caminar, cuando te acercas exaltan elegancias. Las formas de tus movimientos como sensuales piezas eróticas, que quizá como nunca supe cómo te quise. Me invadí de tu cariño, sin preguntarme cómo te quise, sin preocuparme por quererte. Allí sigo sin saber por qué. Desde luego, la hora de la poesía siempre está con más publicidad, relojes de pulso. Y retornamos a Platón en los diálogos de Fedro.
Saben de todos ustedes que Platón, la fama que hizo él como filósofo, fue desde luego tomando los textos de Sócrates, llevando él a la escritura la filosofía griega. Y Platón, en los diálogos, que son sus principales obras, señala en Fedro, escribe que el poeta puede escribir en medio de una lucidez racional, sino en una lucidez irracional. El poeta es una cosa ligera, alada, sagrada. Él no está en disposición de crear antes de ser inspirado por un Dios. Muchas gracias, Platón. Que se halla fuera de él, ni antes de haber dejado de ser dueño de su razón. Mientras conserva esta capacidad o facultad, todo ser humano es incapaz de realizar una obra poética. No ser dueños de la razón es estar locos, pero para Platón esto no es vergonzoso, sino todo lo contrario, pues al donarlos la locura a los dioses, es mejor esta que la cordura de los hombres. Bravo esto. Pues al donarnos la locura de los dioses, es mejor esta que la cordura de los hombres. De allí que uno de los poetas y pensadores románticos más esenciales para la modernidad, como Hölderlin, diga en el Hiperión, que representa la búsqueda de lo griego clásico: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa. La poesía está llena de pensamientos como la filosofía. No las diferencia el grado de adecuación de esos pensamientos a la verdad, sino el modo de ser producidos mediante el razonamiento filosófico, las ideas, o mediante la inspiración, la poesía. Una de las mujeres que en pleno siglo XX reflexionó sobre el verbo poético frente al logos razonador es María Zambrano. En su imprescindible relectura platónica escribe: el logos, palabra y razón, se escinde por la poesía, que es la palabra, sí, pero irracional. Es en realidad la palabra puesta al servicio de la embriaguez. Y en la embriaguez el hombre es ya otra cosa que hombre. Alguien viene a habitar su cuerpo, alguien posee su mente y mueve su lengua, alguien le tiraniza. En la embriaguez el hombre duerme, ha cesado perezosamente su desvelo y ya no se afana en su esperanza racional. No solo se conforma con las sombras de la pared cavernaria, sino que sobrepasando su condena, crea sombras nuevas y llega hasta hablar de ellas y con ellas. Este es un texto muy poético, el que hizo el maestro Goes Narváez. Traiciona a la razón usando su vehículo, la palabra, para dejar que por ella hablen las sombras, para hacer de ella la forma del delirio. El poeta no quiere salvarse, vive en la condenación y todavía más la extiende, la ensancha, la honda. La poesía es realmente el infierno. Si el poeta comunica pensamientos, verdades, tales o mejores que el filósofo, lo hace sin pensar, puesto que éstas vienen dadas por la inspiración que le ofrecen las musas. De suerte que el filósofo dice verdades pensando y el poeta dice verdades sin pensar, pues este es un estado alterado. Este aspecto, desde luego, es una paradoja y los malentendidos no se hicieron esperar a lo largo de la historia del pensamiento occidental. La filosofía contemporánea intenta rectificar, devolviéndole a los poetas no únicamente la expresión de su poetizar, como un estado original y creativo, que es ese poetizar, es pensar. La poesía, digamos, es otra forma de conocimiento. Con respecto a estos últimos podemos citar a Aristóteles, puesto que en la poética el Estargirita reconoce que la poesía imitativa, por cierto, es una vía de conocimiento, pero no en la misma medida que la filosofía. La poesía, escribió, es más filosófica y noble que la historia, pues la poesía dice más bien las cosas generales y la historia las particulares, si bien Aristóteles, por diferencia a Platón, reconoce en la mímesis el modo de producción característico del poeta,
no distingue entre la lucidez filosófica y el delirio poético. Por consiguiente, Aristóteles tampoco considera que el discurso poético está a la altura del filosófico en su grado de acercamiento a la verdad. Será el pensador pseudo-Longino entre los antiguos el único que concatena, relaciona y dialectiza la literatura y la filosofía en su tratado sobre lo sublime. Longino caracteriza este estilo como cierta elevación y magnificencia en el lenguaje y no de otra parte obtiene su celeridad y logran vestirse con perdurable gloria los más grandes poetas y escritores. Longino localiza el origen menos en la técnica discursiva y más en la concepción misma de los pensamientos elevados. Estilo sublime y pensamiento elevados quedan así unidos. Longino no le atribuye este arrebato sublime a los dioses, sino a la naturaleza misma del poeta, a su talento innato, a lo que él denomina pasión y entusiasmo. Bien, vamos con otra canción, otra forma de hacer poesía, otra manera de llegar más cerca, y es un tema de Manolo Galván, Poema del alma. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Dame el pan que sobra en tu mesa, dame el vino que sobra en tu jarra, que si viene de tus manos tan blancas, no me parecen migajas. Si un día cansada de besos, tus pasos te traen a mi casa, yo sabré comprender tu silencio y esperar tus migajas mañana. El mundo no entiende de amores, el mundo no entiende de nada. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Amores igual que canciones, dolores igual que sonatas, todos flotan en el aire y son poemas del alma. Y el alma no entiende mis versos, se vende si quieres comprarla. El alma se creyó que los besos eran preludios de calmas. Y es que el mundo no entiende de versos, el mundo no entiende de nada. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Poema que solo recita el alma. Durmiendo yo tuve dos sueños, soñando yo hablaba en voz alta y mi voz se perdió entre la noche y mis sueños murieron al alba. Y mis sueños se hicieron mayores, la noche olvidó mis palabras y mi cuarto pintado de negro lloró mi poema del alma. Y es que el mundo no entiende de sueños, el mundo no entiende de nada.
poema que solo respira el alma. La 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 la. El mundo es un pobre poema que solo respira mi alma. Entonces, en este diálogo de Platón, Longino no le atribuye este arrebato sublime a los dioses, sino a la naturaleza misma del poeta, a su talento innato, a lo que él denomina como pasión y entusiasmo. Pero observemos lo que expresa. Sin embargo, requieren de disciplina para su impulso, de lo contrario, pueden ser peligrosos. Por otra parte, el esteta griego observa que si bien filósofos, historiadores y poetas comparten los mismos niveles del conocimiento, deja claro que los primeros alcanzan lo sublime solo en la medida en que se acercan a lo poético. De allí, la grandeza de Platón, su lenguaje elevado y grave, se puede comprender por la influencia de Homero. Tal vez por esto podemos adivinar su implacable y tortuosa lucha interna, pues como dice María Zambrano, la mayor de estas luchas es la de haberse decidido por la filosofía, quien parecía haber nacido para la poesía, y tan es así que en cada diálogo pasa, si quiere, rozándola. Dicen los griegos, o decían los griegos, que hay dos artes sublimes, pero que el arte más elevado es la poesía, y que le sigue la música. Descartaba la pintura, los griegos, como arte sublime. Muy respetuosamente tengo que expresar esto, porque mis capas de ignorancia no me permitirían dilucidar con claridad este esteticismo de los griegos. De la explicación mítica de Platón pasamos con Longino a la teoría antropológica, puesto que es la cualidad humana de la pasión la que explica la diferencia entre el modo de producción de la verdad, tanto en los poetas como en los filósofos. El don de los poetas es divino, pero en el sentido de un don que la naturaleza les ha dado para que cultiven con disciplina, de modo que la vía del conocimiento, ahí están pasando mi compañero Oswald unas imágenes maravillosas de esa Grecia, donde se dio todo esto que estamos comentando, toda esta cultura nuestra. Platón es el que está allí. De modo que la vía del conocimiento de los poetas obedece tanto a la pasión como al talento, es decir, que poseen una fuerza racional en lo que dicen, pero como lo dicen, están impulsando por lo ilógico e irracional, están impulsados. Estos serían los sublimes pensamientos y los sublimes entusiasmos. Cuando un hombre sensato y versado en la literatura oye algo repetidamente y su alma no es transportada hacia pensamientos elevados, ni volver a reflexionar sobre ello, tampoco queda en su espíritu más que meras palabras. Y más adelante encontraremos otra frondosa racionalización de lo que es el valor en Platón. Pero primero nos vamos con un tema musical de los hermanos Arriagada. Quiero antes indicar esto a la pasión y la afición por la poesía, la afición por el amor. Erotismo es la expresión sensible, oculta de la inocencia, o el erotismo es la capacidad de maravillarse que posee la inocencia. Amor, te sigo queriendo, los hermanos Arriagada. Amor, te sigo queriendo, aunque ha pasado ya el tiempo, aunque debía olvidarte, porque no te sigo viendo. Amor, te sigo queriendo, y yo no sé la razón, mas se me ha hecho imposible borrarte del corazón. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero saber si me has echado al olvido. Amor, te sigo
queriendo y ya debía olvidar, mas pasará mucho tiempo y te seguiré queriendo. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero saber si me has echado al olvido. Amor, te sigo queriendo y ya debía olvidar, mas pasará mucho tiempo y te seguiré queriendo. Música para el alma, música también para los irracionales que saben amar. Hay un poema que construí hace muy poco y tiene que ver también con estas concepciones irracionales. Dios y el diablo. Dios y el diablo no tienen existencia, plenitud ni plena. Forman con cada una de las partes de las almas de los que mueren, de los hombres y ahora de hombres y mujeres, para mejor reparto del capital humano, van formando Dios y el diablo su capital. Allí encontramos al gran misterio, la imperfección humana, y hallamos de hallar la injusticia, mas no justifica lo anterior, que haya injusticia en Dios y justicia en el diablo. Continuamos con otro de los diálogos de Platón, Laques o del valor. Y qué interesante esto de vivirlo en estos momentos de la humanidad y que este país habla de paz. Es en la formación del ser humano. No hablemos del niño ni de la razón, porque yo no sé cuándo uno podrá ser mayor de edad en la razón. ¿Cuándo podrá el ser humano razonar? No sé. Creo que muchos nos evadimos con la poesía por lo que nos encontramos en esa irracionalidad que relataban los griegos, para ser irresponsables con la vida. Porque el mismo García Márquez decía, para escribir hay que tener una alta dosis de irresponsabilidad como también para vivir. Laques o del valor son de las obras completas de Platón. Tomo 1, Medina y Navarro, Madrid, 1871, páginas 255, argumento por Azcárate, 257, 258, Laques o del valor. Gracias, desde luego, a Wikipedia y al dios Google. El verdadero objeto del Laques no es el valor, sino con ocasión del valor la educación de los hijos, es decir, la ciencia de los estudios y de los ejercicios que más pueden convenirles. Melesías y Lisímaco, dos ancianos cuyos hijos han llegado ya a la adolescencia, acompañados de Nicias y de Lisímaco, dos ancianos cuyos hijos también están en la adolescencia, para que Laques, que interviene a propósito en la discusión, acometan todos juntos a Sócrates para pedirle consejo sobre los mejores medios de desenvolver las facultades físicas y morales de sus hijos. Sócrates les obliga a convenir en que el beneficio de la educación consiste en que se arraigue en el alma de los jóvenes la idea de la virtud. Mas, para que así suceda, es preciso poseerla, o por lo menos conocerla, como quedó ya demostrado en el primer Alcibiades. Por lo pronto, ya se nota mucha dificultad que presenta una buena educación. La verdadera cuestión pronto ya se nota, la mucha dificultad que presenta una buena educación. Discúlpeme, que aquí me perdí un momentico. Dice que, voy a leer esta parte de nuevo y me disculpan. Dice, para pedirle consejos sobre los mejores medios de desenvolver la educación. Consiste en que se arraigue en el alma de los jóvenes la idea de la virtud. Mas para que así suceda, es preciso poseerla o por lo menos conocerla
como quedó ya demostrado en el primer Alcibiades. Por lo pronto ya se nota la mucha dificultad que presenta una buena educación. La verdadera cuestión que debe resolverse, si este punto se ha de tratar a fondo, no puede menos que ser la siguiente, que es la virtud. Como este objeto es tan vasto, Sócrates, en vez de examinar lo que es la virtud en general, limita la cuestión a indagar si se conoce bien alguna de sus partes, el valor, por ejemplo. Laques da el primero una definición. El valor consiste en mantenerse firme y no huir delante del enemigo, pero el hombre valiente puede ceder por táctica delante del enemigo, y esto en realidad es también una especie de valor. Y no tiene necesidad el hombre de mostrarse valiente en la enfermedad, en la pobreza, en la buena o mala fortuna y en la lucha por sus pasiones. Esta definición que presenta el general de ejército es rechazada por Sócrates por exclusiva y por falsa. Laques propone enseguida otra. El valor es la constancia, pero Sócrates le prueba que la constancia sola, desprovista de prudencia y de razón, no merece el nombre de valor y resulta ser una definición demasiado general y por consiguiente falsa. Es muy difícil entender esto del valor y de la virtud. Ahí queda a inquietud de quienes algún momento se tomen la molestia de ver este video por demanda, que es lo que hace streaming, o de leerse la obra Laques de Platón. Un poema de Fernando Gutiérrez Almería. El error, pasar fugaz, sin vértigo en el corazón, cruzar el gélido río sin tocar sus aguas, no arriesgarse al fracaso, al dolor, vivir sin desvelo, sin temor, un error. Bien, de esta manera hemos tratado de llegar a ustedes con unos problemas que tengan sustancia para encontrar en ellos el verdadero deleite poético. Voy a seguir leyendo unos poemas de mi autoría porque la verdad este tema me apasiona. Me llena de mucha alegría y de mucha felicidad. Dice lo siguiente: las estrellas salen en la noche, ¿aparecen? No, la noche las busca. Sí, ellas son parte de la noche porque las busca o porque la noche en sus veladas nocturnas también se pega sus escapadas y se hace la perdida. Infiel fidelidad. Fuiste el amante del poeta y mi mujer. En tus furias neuróticas te soportaba el poeta. En el desbordado abanico de tus arrebatos te consentimos dos. Ojales. No le caben más botones para cerrar la camisa del desprestigio. Es un loco, un enamorado. Es un hombre, es inexperiencia a prueba de curiosidades. Curiosidades que prueban experiencias. Recoge eternidades, refleja tal tristeza que retorna a la eternidad a recoger sus sombras. Yo, si me buscas, no me encontrarás. Estoy dentro de mí, en el empaque de mi ensimismamiento. Preservar la decantación. Llueven hojas de esperanza, se estacionan en la caja de contaminación mental. Del mundo arrebatado por el verde, sin saber de su salvación. Porque no sabemos, la naturaleza se cuida de nosotros, o los humanos nos cuidamos de ella. Vamos acelerando en desafiantes corrientes rojas, extinción de ilusiones genéticas, que lleva el fardo sepulcral del arribismo, del palante, la berraquera, el tranquilo, tranquilo, aquí no pasa nada y la tierra aún se mueve. Calavera de despedida, siempre me dijeron loco. Estás a un paso de ser un calavera. Soy el calavera que ensamblaste paso a paso. Miedo. Tu recuerdo lo llevaré al más acá, porque al más allá me da miedo ir solo y muerto. Soy desquiciado mental, que siempre vuelve a la maldita cárcel de la realidad, y la bendigo con la fe de la esperanza. Por esa desventura, a veces prefiero no hacer poesía. Prefiero ser poeta, así flagele la neurona acolchada en capas de ignorancias que aún quedan. Hoy vine solo a estar contigo, gozo acariciando tus palabras de amor. En el disfrute divino del amante,
es besar la alegría que sonríe. Por entre las ventanitas de tus labios, así voy en tu ser interior, colmado de atributos y virtudes, sin descubrir que al llegar serán mi oasis en el manantial de nuestra felicidad, siempre al sonreír juntos. Volvemos a dar la hora, a sentir la hora de la poesía, con relojes de pulso de Más Publicidad. Muchas gracias a todos ustedes por estar con Colibrí, la Radio Eco y Bogotá TV, el canal streaming de la multimedia Ecosolidario. Les acompañamos en esta oportunidad Mario Álvarez en las cámaras, Oswald Castillo en la producción, en diseño gráfico Mónica Blanco, nuestra compañera de actividades en el streaming Daniela Rincón. Un saludo desde luego muy especial para quienes están administrando en esta oportunidad a la Fundación Ecosolidario, nuestro gerente general Mauricio Navas y la administradora doña Julieta Mármol. Wilton Rizo les desea muchas felicidades. Llega la poesía.